si queríamos tener una aproximación del número de paneles que necesitábamos para la instalación, etcétera, etcétera, teníamos el predimensionador energético. Ahora, si clicamos sobre el predimensionador energético, vemos, un segundo, vemos que el predimensionador energético no nos deja acceder. No nos deja acceder porque nos dice que para utilizar el predimensionador energético debemos definir el consumo en el menú condiciones de cálculo. ¿Qué significa esto? Que ahora ya el consumo ya no está metido solo en el predimensionador energético, sino que está metido en condiciones de cálculo, para que también poder trabajar y hacer ese análisis producción-consumo dentro del modelo y no solo el predimensionador energético. Es decir, en el predimensionador energético utilizaremos el consumo para hacer un predimensionado energético, unos números gordos para tener la idea de cuántos paneles más o menos necesitamos acorde al balance energético y luego, una vez tengamos los módulos metidos en el modelo y calculemos con su factor de sombras, etcétera, etcétera, lo que tendremos es este análisis de producción-consumo, obviamente más preciso porque hemos calculado este factor de sombras con la geometría del edificio, etcétera, etcétera, y más factores que ahora hablaremos también. Entonces, en primer lugar, lo que haremos será irnos a condiciones de cálculo si queremos trabajar con el consumo, si no, no es necesario. Entonces, en este caso, si queremos trabajar con el consumo, nos tendremos que ir a condiciones de cálculo, en segundo lugar, y seleccionar la configuración de valores. Claro, ahora, esta configuración de valores, antes, si nos acordamos, el modelo solo trabajaba con totales, mientras que el predimensionador energético permitía trabajar con horarios o totales. Ahora no, ahora todo está unificado y la configuración de valores será la misma, tanto para el predimensionador energético como para el modelo. Entonces, la configuración viene en condiciones de cálculo. Si elegimos horarios, tendremos que meter la irradiancia de donde nos encontremos, las irradiancias en este caso, y luego el consumo por horas. Y si metemos totales, pues tendremos que meter la irradiación y luego el consumo en totales del mes. Entonces, en este caso, si nos vamos a horarios, por ejemplo, y marcamos el cheque de consumo, aceptamos, aquí podemos meter el consumo de cada uno de los meses, con las mismas opciones que teníamos antes, pegando desde portapapeles, cogiendo el Excel, si teníamos los consumos, y pegando desde portapapeles, bueno, el Excel o cualquier documento, copiando y pegando desde portapapeles, y tendríamos aquí los consumos, que ya nos los calcula, y así mes a mes. Si fuésemos a totales, en totales, si marcamos el check de consumo, veremos que tenemos la misma introducción también que teníamos antes en el predimensionador energético, que es que podemos introducir manualmente el consumo previsto o podemos hacer una previsión de consumos como teníamos antes y en este caso poder introducir los equipos, la potencia, el número de equipos, el uso medio diario para calcular los kilovatios hora al día que tenemos que estamos consumiendo. Y en este caso también tenemos los valores usuales, por ejemplo, si queremos meter la vitrocerámica, aceptamos, pues ya esto nos viene relleno, por ejemplo. Entonces, esto es como lo teníamos antes, que solo estaba en el predimensionador energético, pero ahora lo tenemos fuera. Y para acceder al predimensionador energético, pues obviamente necesitamos tener los consumos introducidos. En este caso ya se ha preparado para no perder el tiempo para tener los horarios, que ya están introducidos. Entonces, aceptamos, y una vez ya tenemos aceptado, ya podemos entrar al predimensionador energético. El predimensionador energético, cuando entramos, vemos que ha cambiado un poco la forma. Sigue siendo un poco igual, pero la distribución es diferente. Es decir, ahora la gráfica se ve mucho más grande, se queda a la derecha, y luego los análisis se quedan a la izquierda. Entonces, en este caso, en primer lugar, comentar que, claro, ya se han añadido nuevos equipos como ya no solo tenemos el inversor normal, llamémosle normal, el regulador y la batería monobloc. Ahora tenemos esa configuración por un lado, pero también podemos tener la configuración de inversor híbrido y batería modular. Entonces, en primer lugar, ya no solo tenemos la combinación, la posibilidad de hacer aislada red con acumulación, sino que en conectada red también vamos a tener la posibilidad de calcular con acumulación. Entonces, en primer lugar, iremos a aislada red. Bueno, comentar que la producción sigue siendo la misma, es decir, hay que descargarse la producción con azimut e inclinación directamente de PVGIS, pero que ya tenga el azimut y la inclinación que queremos y aquí nos lo calculará todo. Y en el editor de costes volvemos a lo mismo, sigue siendo igual el editor de costes, aquí no cambia nada. Ha desaparecido la pestaña de consumo, el botón de consumo, porque esto ya estaría fuera.
Es la única diferencia. Entonces, en este caso, en aislada red, no ha cambiado nada salvo que podemos seleccionar el tipo de inversor que queremos y nos calculará qué necesitamos. Si tenemos un inversor estándar, este inversor estándar nos permite seleccionar el tipo de batería monobloc. Este tipo de batería monobloc, como antes ya le hacíamos, le tenemos que dar la autonomía que queremos y luego aquí ya, esto es nuevo también, tenemos la configuración del banco de baterías. Antes simplemente seleccionábamos el tipo de baterías y con el tipo de baterías lo que hacíamos era que nos calculaba el número total de baterías que necesitábamos. En este caso hemos ido un paso más para allá y lo que le vamos a decir es el número de baterías en serie y el número de ramas en paralelo. Por ejemplo, si decimos que queremos 4 baterías en serie, pues ya nos dice el número de ramas y nos calcula el número de ramas en paralelo. Antes simplemente nos hubiese puesto que necesitábamos 12 baterías sin la configuración que necesitábamos. Ahora no, ahora tenemos la configuración. Entonces, en este caso, pues simplemente cambiando lo tenemos. Y una vez lo hemos puesto, pues nos calcula también la autonomía de las baterías monobloc. Por ejemplo, en este caso me dice que tengo que poner 5 ramas de 2 baterías. Si yo pongo 5 ramas de 2 baterías para la autonomía de un día, efectivamente el cálculo es 1,01 días. Y aquí en todo momento podemos consultar, como antes hacíamos, los resultados. Pero claro, la novedad viene cuando decidimos seleccionar lo que sería el inversor híbrido. Entonces, en este caso, si vamos al inversor híbrido, nos saldrá de la biblioteca de elementos los inversores híbridos que tenemos, que aquí ya estamos dividiendo entre inversores estándar e inversores híbridos, y luego en este caso, pues también tendremos la batería modular, se acorde a la biblioteca de elementos. Dicho esto, le tenemos que decir una autonomía y nos va a decir directamente, nos va a calcular el número de módulos que necesitamos para acumular el consumo y tener esta autonomía. Por ejemplo, un día le daríamos, en este caso, en este mes, 49 módulos, por ejemplo. Entonces, esto sería un poco lo que sería el análisis que hace aquí. También depende de mes a mes. Por ejemplo, si nos vamos a, no sé, si nos vamos a enero, por ejemplo, cambiaría el número de módulos, etcétera, etcétera. En segundo lugar, tenemos la opción de conectada a red. Entonces, la opción de conectada a red, lo que tenemos es que se han añadido 3 configuraciones diferentes. Antes solo teníamos una configuración diferente, que era la del inversor estándar, porque solo teníamos inversores estándar y nos hacía un análisis producción-consumo conectado a red sin acumulación, que es como lo teníamos o como lo estamos viendo ahora. Pero ahora, claro, podemos decidir si utilizar un inversor estándar, como podría ser este, o utilizar un inversor híbrido. Si utilizamos un inversor híbrido, tenemos la opción o el check de marcar batería modular o no. Si no marcamos la batería modular, el inversor híbrido trabaja simplemente sin acumulación y conforme lo elegimos el tipo de inversor, lo que tenemos es el análisis producción-consumo que teníamos hasta ahora sin acumulación. Pero si elegimos el check de batería modular, ya nos sale la selección de la batería modular y nos permite trabajar como trabajábamos en aislada red, diciéndole qué autonomía necesitamos y cuántos módulos necesitamos, eso por un lado, o en segundo lugar, podemos hacer la energía sobrante. Como aquí estamos analizando, vamos a irnos a agosto, por ejemplo, como aquí estamos analizando el análisis producción-consumo hora a hora en forma de gráfica, pues tenemos cuánta energía nos sobra o cuánta energía no estamos utilizando en un momento dado. Por ejemplo, veríamos aquí que viene el consumo y aquí. Y esto nos lo está analizando. Entonces ya esta energía sobrante, esta energía requerida sobrante, lo que hacemos es que nos calcula solo para la energía sobrante cuántos módulos de la batería seleccionada necesitaríamos para acumular solo la energía sobrante. Y dependiendo del mes, obviamente tendremos más, menos módulos, dependiendo de la energía sobrante. Por ejemplo, en este caso, en el mes de julio tenemos menos energía sobrante y con un módulo nos bastaría. En el mes de agosto tenemos mucha más energía sobrante y con 17 módulos. De este caso, ya podemos analizar lo que necesitamos y una vez lo hemos analizado, pues ya podemos seleccionar cuántos módulos queremos. Como hemos dicho, esto es un predimensionador
En este caso, con el editor de costes, los balances, etcétera, etcétera, el balance total que te saca el periodo de amortización, todo aproximado porque es un predimensionador y está hecho con números gordos, eh, se tiene, pues eso, se tiene todo para poder decidir cuánto necesitamos. Entonces, una vez hemos hecho el predimensionador, ya podemos trabajar con el modelo. O sea, estos serían los pasos que estamos siguiendo. Como hemos dicho, si no queremos analizar el consumo en ningún momento, pues no tenemos por qué pasar por el predimensionador, tampoco analizaríamos el consumo en, en el modelo y simplemente no marcamos el check.